Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Raquel Colorado y el día de hoy nos acompaña el doctor Rodrigo Morales. Es cirujano plástico certificado, miembro del Colegio de Cirujanos Plásticos del Estado de Veracruz, es miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y Estética Reconstructiva y es miembro del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Obesity Health, al doctor Rey Romero, muchas gracias. Bueno, pues vamos a platicar un poco acerca del contorno. Y bueno, doctor, queremos que nos conteste algunas preguntas. Claro que sí. ¿En qué consiste la cirugía de contorno corporal? Bueno, la cirugía de contorno corporal es un conjunto de procedimientos, ¿sí? Un conjunto de procedimientos que la finalidad es mejorar el aspecto de todas las zonas del cuerpo. Por ejemplo, viene siendo desde un lifting de cuello, desde una cirugía mamaria, ya sea levantamiento con o sin prótesis, viene siendo en el abdomen, puede ser desde solamente liposucción en el abdomen, puede ser una combinación de liposucción con mini abdominoplastía, puede ser una abdominoplastía convencional o en su defecto una abdominoplastía circunferencial, que es alrededor de todo lo que es el cuerpo. Liposucción de espalda, aumento glúteo con implantes, aumento glúteo con grasa o levantamiento o lifting de las piernas. Todos estos procedimientos se realizan bajo diversas técnicas, inclusive se incluyen nuevas tecnologías como por ejemplo liposucción con Baser, con microaire o con G-plasma. Cada técnica tiene indicaciones específicas para realizarse. Perfecto, doctor. Y díganos, ¿quién es candidato? Bueno, candidatos para cirugía de contorno corporal deben ser pacientes sanos. Si tienen alguna enfermedad crónica, diabetes o hipotiroidismo o alguna enfermedad, deberán estar bien controladas, o sea, tiene que ser un paciente que esté lo más sano posible. 1, 2, debemos de explicar muy bien la posición de las cicatrices. El paciente debe de aceptar la posición y la situación de las cicatrices, y deben de ser pacientes que estén en muy buen estado nutricional, que tengan una buena hemoglobina y que tengan buen aporte energético para, pues finalmente, disminuir el riesgo de la agresión. Perfecto. Siguiente pregunta, ¿qué es la abdominoplastía y en qué consiste el tamaño de la cicatriz? Bueno, la abdominoplastía como tal es una cirugía en la cual es una cirugía abdominal en la cual se va a mejorar el aspecto de la parte anterior del abdomen. Consiste en retirar la piel, toda la piel que está del ombligo para abajo, ¿sí? Entonces, se van a quitar las estrías o cicatrices que existan del ombligo para abajo, se retiran. Consiste también en una aplicatura de músculos rectos, o sea, los músculos se van a llevar nuevamente a su línea media, inclusive se puede agregar una liposucción de la cintura. Eso viene siendo lo que es una abdominoplastía. Perfecto, doctor. ¿Y dónde se la pueden realizar los pacientes? Ok, el sitio para realizar cualquier cirugía estética deben ser hospitales certificados, ¿sí? No son procedimientos, específicamente una abdominoplastía no debe ser un procedimiento de consultorio, es un procedimiento que debe estar en un quirófano completamente estéril, bajo anestesia. Es un procedimiento que dura aproximadamente, depende de las variantes, pero hora y media, 2 horas, hasta 2 horas y media. Y debe de estar idealmente con una noche de hospitalización. Entonces sí es importante saber que es es un procedimiento de hospital. Muy bien, y otra pregunta que nos hacen frecuente es el tipo de anestesia. Ok, depende mucho del cirujano y del anestesiólogo, inclusive del paciente. Hay cirujanos que prefieren anestesia general en todos sus pacientes, o en nuestro caso nosotros preferimos un bloqueo. Un bloqueo es una anestesia que anestesia el cuerpo para abajo. Puede ser peridural o subaracnoideo, que es
en el sitio donde se coloca la anestesia, normalmente alcanzamos bloquear las fibras sensitivas de la mitad del cuerpo hacia abajo por aproximadamente 3 o 4 horas. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los cuidados postquirúrgicos? Ok, bueno, igual puede variar en cada cirujano, pero bueno, nosotros recomendamos que el paciente camine pronto. Esa es una de las principales recomendaciones que hacemos. Dentro de las primeras 24 horas, levantar al paciente a caminar. Obviamente, siempre con ayuda de algún médico que trabaja con nosotros o la enfermera, para que el paciente vaya agarrando seguridad. O sea, no es un procedimiento que nosotros recomendamos que el paciente esté encamado por varios días. Al contrario, pronta deambulación. Mientras más rápido sacamos al paciente de la cama, menos riesgo de coágulos, más rápido van al baño, más rápido evacúan, evitamos algún tipo de infección respiratoria. Entonces, parte de las recomendaciones que nosotros hacemos es, 1, la pronta deambulación. 2, que tengan una alimentación sana, o sea que desayunen, coman, cenan sin restricción. Obviamente sí quitamos grasas e irritantes. Siempre dejamos un dren de Movac por aproximadamente 10-12 días. Es parte de la recuperación, y el uso de fajas compresivas. Perfecto. ¿Y en qué tiempo pueden regresar a trabajar? Bien, esa pregunta nos la hacen con mucha frecuencia. Normalmente, con pacientes que sometemos a una abdominoplastía llevan procedimientos, o más procedimientos, por ejemplo, abdominoplastía con implantes, o tal vez abdominoplastía con alguna cirugía de brazo. Luego, muchas veces, los procedimientos extras son lo que provocan que la recuperación sea un poquito más larga, ¿de acuerdo? Pero así como tal, el realizar solo una abdominoplastía con una ligera liposucción, puede ser de cintura, el paciente, si no hay algún otro o algún otro retraso, por ejemplo, en otro procedimiento, sí podrá trabajar más o menos en 2 semanas. Perfecto. Ahora, ¿en qué tiempo pueden llegar a tener ellos el resultado final? Ok, cualquier cirugía que se realicen, deben de saber que va a haber un tiempo de desinflamación y que la cicatriz termine de pasar su proceso, ¿de acuerdo? Entonces debemos de contestar que es de 6 meses en adelante. O sea, cualquier procedimiento estético, sí debemos decir que el resultado final va a estar para después de 6 meses. Dicho de otra manera, siempre yo le explico a los pacientes que a los 30 días va a haber un resultado más o menos de un 70-80% a los 30 días. A los 3 meses el resultado va a ser de 80 a 90%. A los 6 meses el resultado va a ser de 99.9%. Sin embargo, sí debemos decir que hay algunos artículos que dicen que hasta 2 años. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de nuestros pacientes, después de una cirugía bariátrica, ¿cuánto tiempo debe de pasar para poder realizarse este tipo de cirugías? Ok, eso ha sido un poco debatido. Hace aproximadamente 5 años se decía que después de una cirugía bariátrica debíamos de esperar precisamente 5 años. Sí. De ahí se ha demostrado que después pasaron, que dijeron que se documentó que a los 3 años. Actualmente se puede valorar iniciar un proceso de algún tipo de cirugía de este tipo después del 1 año y medio de la cirugía bariátrica. Ojo, dependemos también del tipo de cirugía bariátrica, porque está el bypass o está la manga. Entonces el bypass tiende más a bajar más de peso y a agarrar el equilibrio en el paciente, ¿no? Así es. Ahora, otra pregunta que nos hacen es, ¿qué se pueden colocar en las heridas de una cirugía laparoscópica, en el caso de una manga o bypass, para que puedan disminuir el tamaño o que no se les note mucho? Okay. ¿Qué nos recomiendan? Sí, esa pregunta también. Miren, debemos estar conscientes que cualquier procedimiento quirúrgico va a llevar a una cicatriz.
Normalmente eso se aclara desde la consulta de primera vez, dónde van a estar cada una de las cicatrices. Punto 1. Punto 2. Bueno, debe de ser la técnica de afrontamiento de los bordes de esas heridas, deben ser tratados muy gentilmente para que pues tenga mejor apariencia. 1. 2. Todas las cicatrices no les debe dar el sol. Entonces, si una cicatriz reciente la asoleamos, lo que vamos a provocar es que se pigmente, que se ponga morenita. Entonces, bueno, las recomendaciones son cualquier cicatriz, no asolearse. 1. 2. Vigilar la cicatriz por 6 meses. En el caso de que empiece a hacer alguna alteración en la cicatrización, llámese algún crecimiento de la cicatriz, puede ser cicatriz hipertrófica o puede ser cicatriz queloide, ¿no? Que uno la identifica porque es una cicatriz que sobrepasa, o sea, como que empieza a inflarse, dicho de otra manera. Y cuando pasa eso, entonces sí ya tenemos que ocupar inyecciones de esteroide o parches de silicón, masajes con cremas para ir bajando ese crecimiento exagerado de la cicatriz. Entonces sí tenemos que comprender, 1, que cualquier procedimiento quirúrgico va a dejar cicatriz, y 2, que efectivamente las podemos cuidar para que tengan un mejor aspecto, pero siempre van a existir las cicatrices. Así es. Ahorita voy a ver cuántas preguntas tienen aquí. ¿Ari? Sí. Tenemos bastantes, ¿se las voy diciendo? Sí. Nos pregunta Tatiana, ¿en qué consiste un mommy makeover? Bien, buena pregunta. Un mommy makeover es un conjunto de 4 procedimientos, ¿sí? El primero, liposucción de espalda, de cintura, primero. Esa grasita la podemos ocupar para rellenar las pompis, para ya sea agrandarlas, redondearlas o levantarlas. Para algún procedimiento pues, la podemos ocupar. Entonces es liposucción o lipoescultura con la grasita en las pompis. Abdominoplastia, que es la que estamos hablando, y una cirugía mamaria, ya sea o levantamiento mamario o levantamiento con prótesis mamarias. Cabe recalcar lo importante: sí se recomiendan procedimientos combinados, siempre y cuando no superemos las 5 horas en quirófano. ¿De acuerdo? Entonces, siempre tenemos que evaluar muy bien el paciente y tratar de no combinar más de 3 procedimientos. Es la realidad. Es importante saberlo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, tenemos varias, dice Carolina, he visto en sus publicaciones la cirugía ambulatoria. ¿Esa cuál es y qué procedimientos se pueden hacer? Ok, buena pregunta. La cirugía ambulatoria son cirugías que no sean tan agresivas y que nos lleve un tiempo quirúrgico de aproximadamente 1 hora y media. Por ejemplo, colocación de implantes mamarios, que es una cirugía de aproximadamente 1 hora, 1 hora y 20 minutos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces la paciente no sabe que requiere algún tipo de levantamiento mamario. Entonces sería prótesis con levantamiento mamario, el cual tenga solamente una caída de 1 o 2 centímetros. Okay. Pueden ser también procedimientos menores, como tal vez otoplastía o algún tipo de una lipo muy pequeña que sea solamente sacar aproximadamente unos 200 mililitros, pudieran hacerse ambulatorio. Entonces, que sean 2 horas de quirófano y 4 horas de recuperación, y ese mismo día se va a su casa. Okay. Nos pregunta Carolina, ¿es necesario usar faja después de una abdominoplastía? Sí, como lo comentamos anteriormente, siempre después de hacer una abdominoplastía se recomienda el uso de faja y de faja compresiva especial. ¿Por qué digo especial? Porque luego me preguntan que otras marcas que venden en los centros comerciales deben de ser fajas diseñadas para uso postquirúrgico, ¿de acuerdo? Que son de una tela que evita lo que son las bacterias y que son muy fácil lavables y que son gentil con el cuerpo. Entonces, efectivamente, siempre recomendamos el uso de fajas compresivas por 6 meses. Es lo ideal por 6 meses. ¿Y dónde las pueden comprar esas fajas? El cirujano plástico que las atienda o que consulten ustedes, les debe de proporcionar las fajas. Nos pregunta Chu Martínez, ¿dónde se le puede consultar al doctor para un test y un costo de una cirugía?
Ok, vamos a dejar aquí mis redes sociales, pero Claro. en Facebook me encuentran como @plasticaveracruz o mi nombre, Dr. Rodrigo Morales, y ahí vienen todos los números de contacto y acceso y todo. Sí. Gracias. Nos pregunta Ixchel González. Si tienes una hernia discal y te ponen inyección de cortisona, ¿cuánto tiempo debe pasar para poder someterte a alguna cirugía? Ok, eso también es pregunta frecuente. ¿Qué pasa cuando hay una comorbilidad, como lo comenta ahorita la chica? Lo que nosotros hacemos es preguntarle a un cirujano de columna. Ese paciente debe estar en manos de algún cirujano de columna. Claro. Preguntarle a él que nos mande un documento donde nos diga que autorice el procedimiento. Es uno, que no sea riesgoso autorizar el procedimiento con ese tipo de patología. Okay. Y bueno, normalmente, la forma de trabajar nosotros es siempre con un conjunto de especialistas. Yo le diría en este caso de ella que su cirujano de columna me manda un escrito donde me diga que se puede operar, 1, 2. En la evaluación prequirúrgica que la va a ver un cardiólogo y una internista, ellos son los que me van a decir el tiempo del tema de la cortisona. Okay. O sea, cada especialista hace su labor, sus especificaciones, y hasta que cada uno autorice el procedimiento se realiza. Muy bien. Gracias. Vuelve a preguntar Ixchel, cuando se retira la grasa y se rellenan las pompas, ¿le colocan alguna sustancia al inyectarla? No, está prohibido eso. Solamente los inyectables para pompa, solamente puede ser grasa del propio paciente y no se le debe mezclar con nada más. Tiene que ser solamente grasa del paciente. Y ojo, también debe de ser manipulado solamente en quirófano, Okay. porque se puede infectar muy rápido esto. Entonces sí tiene que ser una manipulación muy estéril. Desde la forma que la sacamos, la almacenamos y la ponemos, debe de ser de una manera muy estéril. Muchas gracias. Alexa nos pregunta, ¿en qué tiempo después de hacerse una plastía abdominal puedo hacer ejercicio de abdominales y bicicleta? También, muy buena pregunta, gracias. Miren, parte de la abdominoplastía, nosotros los músculos rectos, que son los músculos que están aquí en línea media, después de haber tenido bebés, estos músculos se abren. ¿Qué pasa? Que cuando se abren, se pierde la cintura automáticamente. Entonces, en la abdominoplastía, los músculos los unimos como si fuera un corset interno, ¿de acuerdo? Entonces los unimos. Después bajamos y bajamos el remanente de piel, ¿correcto? Ahora, yo siempre le digo a mis pacientes que el hecho de que tú hayas amarrado los músculos se comporta como si hubiéramos corregido una hernia para evitar que haga algún tipo de esfuerzo, porque si hace un esfuerzo, esos puntos o esa aplicatura que hicimos se puede volver a abrir. Entonces, la recuperación, sí, para hacer ejercicio, yo recomiendo, después de los 30 días de haberse realizado la abdominoplastía, yo a todas mis pacientes les mando a hacer ejercicio, siempre y cuando no carguen más de 5 kilos en el primer trimestre. Okay. Después del primer trimestre, no más de 10 kilos, ¿de acuerdo? Ya después de los 6 meses, ya podrá hacer cualquier tipo de ejercicio, siempre y cuando no someta grandes fuerzas su abdomen, porque si no, repito, pues se puede volver a abrir, ¿correcto? Siguiente. Perfecto. Pregunta Che Ferman, ¿cómo es el procedimiento para levantamiento de pecho sin implante? Es muy variado, muy variado. A ver, es una pregunta yo creo que es motivo de otro tema, pero miren, Claro. siempre cuando me hacen esa pregunta, yo siempre pregunto, ¿qué quiere el paciente? ¿Cuál es el resultado final? ¿De acuerdo? Yo siempre escucho al paciente y veo cuáles son sus deseos. De acuerdo al deseo del paciente, las combinaciones son muchas, pero puede ser levantamiento solo dijo sin implantes, ¿verdad? Sí. Ok. Puede ser desde un levantamiento tipo round block, pero ¿qué pasa? Que estos levantamientos dejan la mama no muy redondita, ¿sí? Puede ser en un levantamiento en LJ, una mastopexia en LJ. Si la caída es más de 5 centímetros, ya nos tendremos que ir a una mastopexia en T.
Depende del número de centímetros que tenga caída, es la técnica que le corresponde realizar. Claro. Nos pregunta Rangón Sarmiento. Yo quiero saber cuál es la diferencia entre manga y bypass. Bueno, la diferencia entre manga y bypass, ambos procedimientos son por laparoscopía, pero en una manga gástrica lo que se hace es literalmente cortar el estómago, se corta un 80% del estómago y al mismo tiempo se engrapa, quedando un estómago pequeño, le decimos que en forma de salchicha, y ese resto de estómago nosotros lo retiramos. Entonces, ¿qué pasa con esta manga? Que va a tener dos funciones. La primera es la restricción, que lo que antes comías, por ejemplo, 5 tacos, ahora solamente te va a poder entrar un taco o taco y medio. Y la segunda es la hormonal. La hormonal, ¿por qué? Porque eliminamos una hormona importante que se llama grelina, es la encargada del apetito, y esta hormona la reducimos en un 90%. Y al disminuirla, entonces, ¿qué sucede? Que el taco que te comiste, un taco o medio taco, te vas a sentir satisfecho, o sea, te vas a sentir bien, lleno, sin esa necesidad de comer más, ¿no? Y en el bypass que nosotros hacemos, es bypass tipo SASI, es lo mismo, la manga más la unión del intestino con ese estómago pequeño. Entonces, al unirlo, quedan esas dos funciones, más aparte la tercera, que es la mala absorción. La mala absorción quiere decir que lo que comas, no todo lo que comas, lo vas a absorber. Entonces, como no lo vas a absorber, vas a tener un poquito mayor pérdida de peso. Sin embargo, en el bypass se sugiere un poquito más en pacientes con diabetes, porque también ayuda mucho a remitir la diabetes. Muchas gracias. Sí, ¿de qué? Nos pide JC Bass Group. ¿Puedes mencionar qué tan importante es acudir con cirujanos plásticos certificados? Bueno, actualmente la realidad es que actualmente hay una invasión en nuestra especialidad. Hay muchos médicos que se ostentan con algún tipo de título, que ya sea médico estético, cirujano estético, o algún tipo que lleguen a confundir a la gente el tema de que sí es o no cirujano plástico. Entonces, por eso es muy importante que sean cirujanos plásticos certificados, porque esto da un sello de garantía de que estás con un especialista adecuado. Muchas gracias. Nos pregunta Alexa Garrido, ¿cuántos años tiene de vida un implante de mama? Ok, actualmente las tecnologías han ido aumentando cada vez más. Esa pregunta la hacen con mucha frecuencia. La verdad es que los proveedores actualmente ya nos han alargado la vida de unos implantes mamarios a más de 10 años. Inclusive, los implantes que utilizamos vienen con una garantía de por vida a ruptura, ¿de acuerdo? Entonces, sí tenemos que saber que independientemente de que tenemos que estar haciendo un ultrasonido mamario anual, exista prótesis o no, con prótesis puestas hay que seguir haciendo ese ultrasonido mamario anual, y a los 10 años se hace lo que es una tomografía 3D, donde en esa tomografía 3D nos va a dar la información de qué tan desgastado está. Me ha tocado pacientes de 10 años que tienen prótesis garantizadas, que a los 10 años no hay desgaste, y si tenemos la certeza de que es un implante de calidad, no hay que sacarlo, sino más que nada estarlo vigilando. Muchas gracias. Nos piden que volvamos a repetir por qué redes, por qué medios lo podemos encontrar, doctor. Ok, en Facebook me encuentran como @plásticaveracruz o por mi nombre, Dr. Rodrigo Morales. Muchas gracias. Perfecto. Y nos pregunta Carla Fernanda Carrillo, ¿por qué tengo que esperar 1 año y medio para realizarme un procedimiento estético si tengo una manga gástrica? Ok, aquí lo que sucede es que después de una realización de un procedimiento bariátrico, al principio, en los primeros meses, se va a estar bajando muchísimo de peso. Muchísimo de peso. Normalmente al año
es cuando se deja de tener esa pérdida masiva de peso. Así es. Ojo, en estos momentos el paciente por lo general no tiene un buen aporte de proteínas, no tiene un buen aporte de vitaminas, entonces se necesita que recupere un poco su metabolismo y para que garantizar de que no va a haber algún tipo de rebote en el peso. Por eso se recomienda el año y medio. Perfecto, doctor. Muy bien, Muchas gracias. Serían todas las preguntas. Pues muchísimas gracias, doctor, por Sí, este gracias. video. Y pues ya más adelante vamos a tener al doctor Rodrigo en otro en vivo y con otros temas. ¿Sale? Claro que sí, muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Obesity Health y al doctor Rey Romero. Gracias.